La cuestión era si estaría a la altura o si dejaría que la oportunidad se escapara, como tantas otras veces que la vida me había jugado una mala pasada por la indecisión. Pero incluso si fallaba esta vez, ya había descubierto secretos que desafiaban todo lo que creía saber sobre los cometas. Y algunos de esos secretos sugerían que aquel objeto era más extraño de lo que jamás imaginé. El 1 de julio de 2025, cuando los astrónomos descubrieron el cometa Tres Ojos Atlas, ya mostraba signos evidentes de actividad. Una coma visible, esa nube borrosa de gas y polvo que rodea el núcleo, y hasta una pequeña cola. Todo parecía normal, típico comportamiento para un cometa recién descubierto que se acerca al Sol. Pero como buen científico curioso, y algo cabezota, no me conformé con lo que veíamos de primeras. Empecé a revisar archivos, imágenes captadas por otros telescopios antes del descubrimiento oficial, y ahí fue cuando apareció lo imposible. El telescopio espacial TESS, diseñado para cazar exoplanetas, había estado fotografiando la zona por donde se movía Tres Ojos Atlas durante todo mayo de 2025, cuando el cometa aún estaba a unos 900 millones de kilómetros del Sol, más allá de la órbita de Júpiter. A esa distancia, y con el frío que hacía, el cometa debería empezar a despertar, a sublimar su dióxido de carbono congelado y formar una coma visible. Eso es lo que hacen todos los cometas. Pues Tres Ojos Atlas no. Cuando miré las imágenes no vi ni rastro de coma, nada. Para asegurarme comparé el perfil de brillo del cometa con el de asteroides muertos, simples rocas apagadas en el espacio. Y, para mi sorpresa, el perfil era idéntico. Nítido, limpio, sin el borde difuso que caracteriza a un cometa activo. Era como si estuviera viendo una roca muerta, pero no lo era, porque a pesar de ese aspecto, su brillo aumentaba poco a poco, señal clara de que estaba expulsando gas y polvo. Imaginad la paradoja, un cometa activo que parece muerto. ¿Cómo se explica un objeto que está erupcionando, pero parece dormido? La teoría que me convenció decía que el cometa tenía una coma, pero invisible. El gas y polvo escapaban tan despacio que no formaban una nube amplia detectada por TESO. Más bien, era como una filtración sutil, un susurro de material que se quedaba pegado al núcleo, formando un capullo denso, un disfraz cósmico que confundía a los instrumentos. Y ahí no terminaba la cosa. Las medidas del tamaño tampoco cuadraban. TESS calculaba unos 6 kilómetros de diámetro, pero el Hubble, con mejor resolución, vio que el núcleo medía entre 2,8 y 4,4 kilómetros. ¿Dónde estaban los kilómetros de más? En la coma oculta, esa máscara compacta que hacía que el cometa pareciera sólido, como mirar a alguien detrás de un cristal esmerilado. Le puse a ese misterio un nombre: el fenómeno de la coma oculta. Un velo invisible que se aferra al núcleo como una segunda piel, detectable solo por cómo altera el tamaño aparente del objeto. Era un truco del cosmos, una ilusión óptica y física que hacía que el cometa se mostrara como algo que no era. Pero lo que más me hizo arquear una ceja fue el siguiente descubrimiento. Mientras preparaba las observaciones con el equipo del observatorio del Teide, llegaron los datos espectroscópicos del telescopio Keck en La Palma. Lo que mostraban no tenía sentido. Vapor puro de níquel saliendo del cometa, sin rastro de hierro. Y os juro que eso es como encontrar una tortilla sin huevos. Imposible. El níquel y el hierro son inseparables en el cosmos, siempre juntos, como el tándem inseparable de jamón y queso. Pero aquí había níquel solo. Y lo que es más raro aún, con la firma química que solo se produce en procesos industriales humanos, como el famoso proceso MOND, que usamos para refinar níquel en fábricas, no en un cometa perdido en el espacio. ¿Quién coño estaba haciendo química industrial a 900 millones de kilómetros del Sol? Esa pregunta me rondaba mientras miraba la pantalla, con la taza de café en la mano y un ligero sudor frío recorriéndome la espalda. Pero antes de que me perdiera en teorías conspirativas, otro detalle apareció en las imágenes: una anticola. Normalmente los cometas tienen dos colas, una de polvo que sigue su órbita y otra de iones que apunta siempre en dirección contraria al Sol. Pero la anticola de Tres Ojos Atlas apuntaba hacia el Sol, como si el universo estuviera jugando una mala pasada y el río fluyera cuesta arriba.
No era un efecto pasajero ni una ilusión óptica sencilla. Era una estructura permanente, un dedo acusador que señalaba al sol y desafiaba las leyes de la física. Algo muy raro pasaba ahí dentro. Mientras todo esto me daba vueltas en la cabeza, pensé en voz alta. ¿Y si este cometa está jugando al escondite con nosotros? Si su comportamiento es un mensaje, un enigma lanzado desde otro lugar, otro tiempo. Pero el misterio más oscuro aún estaba por venir, porque Tres Ojos Atlas no solo escondía su actividad, ni lanzaba níquel industrial, ni desafiaba la gravedad con su anticola. Parecía seguir un guión, revelar sus secretos uno a uno, como si alguien o algo estuviera detrás de todo esto, marcando el ritmo. Y yo, que me creía un tipo de ciencia dura y cabeza fría, empecé a preguntarme si no estaríamos ante algo más grande, algo que no podíamos ni imaginar. La pregunta que quedó flotando en el aire, con la noche canaria envolviéndome, ¿qué más nos estaría ocultando Tres Ojos Atlas? ¿Y cuánto tiempo tendríamos para descubrirlo antes de que desapareciera para siempre? Porque, amigos, esto no había hecho más que empezar. Los días siguientes, en el observatorio del Teide, fueron una mezcla de fascinación y tensión. Cada vez que miraba por el ocular o revisaba los datos en el ordenador, sentía que estaba frente a un enigma que me observaba a mí también. Tres Ojos Atlas no era un cometa cualquiera. Parecía tener voluntad propia, como si jugara a despistarnos. Una tarde, mientras esperaba los resultados de un análisis espectroscópico, apareció Elena, la astrofísica del equipo, con una sonrisa medio traviesa y un vestido azul marino que resaltaba sobre su piel tostada por el sol canario. Llevaba unos tacones que no parecían muy aptos para las escaleras del observatorio, pero eso la hacía aún más intrigante, con esa mezcla de elegancia y un toque rebelde que siempre me desconcertaba. «¿Sabes que este cometa parece más un artista de circo que un trozo de hielo?», me dijo mientras se apoyaba en la mesa, cruzando una pierna y dejando entrever un tobillo que parecía exigir atención. Le respondí que sí, que parecía tener más trucos guardados que un mago de las Ramblas. Y bromeé. «Si sigue así, pronto le pondremos un sombrero de copa y un monóculo para que combine con sus misterios». Elena rió, un sonido claro que cortó el silencio de la sala. O mejor, un disfraz de flamenco. Porque este cometa baila al ritmo que nadie entiende. Mientras hablábamos, la pantalla mostró nuevas imágenes de la anticola, esa estructura que apuntaba hacia el sol como un dedo acusador. No era un fenómeno pasajero ni una ilusión óptica sencilla. Era como si el cometa desafiara las reglas del universo, como si el cosmos mismo estuviera haciendo una broma pesada. Los datos sugerían que partículas cargadas se movían en dirección contraria a las leyes que dictan el comportamiento del viento solar. Eso nos obligaba a repensar no solo la física cometaria, sino también la física fundamental. ¿Era posible que en ese pequeño fragmento de hielo y polvo se estuvieran dando interacciones nunca vistas? ¿O acaso algo dentro del cometa alteraba el espacio que lo rodeaba? Mientras mis pensamientos se enredaban, recordé una frase que me soltó un colega hace años. La naturaleza es la mejor bromista. Siempre está un paso adelante de nuestra lógica. Y en ese momento Tres Ojos Atlas parecía la reina de las bromas cósmicas. Pero no todo era misterio y maravilla. También había presión. La comunidad científica esperaba respuestas, y el tiempo era un enemigo feroz. El cometa se acercaba a su máximo brillo, y pronto comenzaría a alejarse, llevándose consigo sus secretos. Por eso, cuando recibí la noticia de que la misión europea, JUICE, iba a observarlo en noviembre, sentí un respiro. Aunque no sería un encuentro cercano, sus instrumentos podrían estudiar el cometa a distancia, y quizá desvelar algo más. Era como esperar a que un viejo amigo nos contara una historia desde lejos, mientras nosotros tomábamos notas ansiosos. Pero ese respiro duró poco. Esa misma noche, revisando los datos del telescopio Keck, me topé con un informe que me dejó helado. Ni rastro de hierro en el vapor de níquel. Un detalle que no solo rompía con la química cósmica conocida, sino que sugería una procedencia o un proceso desconocido para nosotros. Me quedé mirando la pantalla, con el café ya frío a mi lado, y pensé, si esto fuera un guión de película, nadie me creería. Mientras la madrugada avanzaba, comprendí que Tres Ojos Atlas no solo desafiaba la astronomía,
sino también nuestra capacidad para imaginar lo que puede existir en el universo. Y más aterrador aún, ¿qué otras sorpresas guardaría para cuando estuviéramos menos preparados? Aquella noche, mirando el cielo desde la terraza del observatorio, me juré a mí mismo que iba a seguir cada pista, cada anomalía por absurda que pareciera. Porque a veces los mayores secretos se esconden en los detalles que nadie quiere ver. Y mientras el cometa cruzaba lentamente el firmamento canario, sentí que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre nuestra forma de entender el cosmos. Pero aún faltaba lo peor, o lo mejor, dependiendo de cómo se mire. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se colaba entre las persianas del despacho del observatorio. Yo, con el pelo alborotado y una camiseta arrugada, la típica apariencia de alguien que lleva 2 noches sin dormir, repasaba una vez más los datos de las emisiones de níquel. Intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero la realidad me golpeaba con más preguntas que respuestas. Entonces llegó Marta, la técnica encargada de los instrumentos espectroscópicos, con su habitual sonrisa que podía iluminar hasta el rincón más oscuro del laboratorio. Llevaba una blusa blanca de seda, con un escote sutil que dejaba entrever un collar de plata que brillaba con la luz de la mañana. «Sabes que pareces un detective de novela negra, pero sin gabardina», me dijo, mientras dejaba sobre la mesa un café recién hecho. Le respondí que la gabardina la había dejado en casa, pero que si encontraba al culpable de ese misterio cósmico, no dudaría en ponérmela. Además, con este calor canario, la gabardina sobra, ¿no crees?, añadí con una sonrisa. Marta se rió y me contó que había estado revisando las últimas imágenes de la anticola y que algo le parecía aún más extraño. No solo apunta hacia el sol, sino que su brillo varía con una cadencia casi rítmica, como si el cometa estuviera pulsando, respirando. Le miré con incredulidad. «Un cometa que respira. Vaya, ya solo nos falta que nos invite a tomar café». Ella me lanzó una mirada cómplice y dijo, «Bueno, si sigue así yo le preparo un café con leche». Nos reímos, pero en el fondo sabíamos que la broma tenía un trasfondo inquietante. El cometa no era un simple pedazo de roca y hielo. Era un enigma viviente que desafiaba nuestras leyes y nuestras certezas. Esa tarde, mientras revisaba las imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble, me detuve en la figura de una mujer que aparecía en una de las transmisiones de la conferencia científica sobre 3 ojos Atlas. Se llamaba Lucía y era la responsable del análisis de composición química. Lucía tenía un aire misterioso, con un vestido rojo intenso que parecía incendiar la sala sin necesidad de fuego, y unos pendientes de aro que brillaban con cada movimiento de su cabeza. Su presencia tenía una mezcla de elegancia y magnetismo que hacía difícil apartar la mirada. Durante su exposición habló con pasión sobre las posibles reacciones químicas dentro del cometa, y cómo el níquel podría estar formándose de manera natural a través de procesos desconocidos hasta ahora. Pero sus palabras dejaban entrever que ni ella misma estaba convencida de la explicación. Después de la conferencia, tuve la oportunidad de hablar con ella brevemente. «¿No te parece que este cometa está jugando con nosotros?», le pregunté. Lucía sonrió, ladeando la cabeza. «Sí, y creo que nosotros somos los que queremos jugar, aunque no sepamos las reglas». Esa frase se me quedó grabada, porque en el fondo, todos éramos jugadores en un tablero cósmico mucho más grande que nuestra comprensión. Esa noche, mientras la brisa marina acariciaba la costa de Tenerife, miré de nuevo hacia el cielo, donde 3 ojos Atlas seguía su lenta danza. Su anticola brillaba con una intensidad extraña, casi hipnótica, y me pregunté qué secretos ocultaba aún bajo su disfraz invisible. Y mientras mis pensamientos se perdían entre las estrellas, una idea inquietante comenzó a formarse. ¿Y si no estábamos ante un cometa común, sino ante algo completamente distinto, algo que nunca antes habíamos visto? Pero eso, amigos, es otra historia que solo el tiempo y la ciencia podrán contar. Por ahora, solo queda esperar y observar, porque 3 ojos Atlas aún tiene mucho que decir, y yo no pienso perderme ni un solo capítulo. Aquella madrugada, el aire fresco de La Palma me despertó con un suspiro. Había decidido desplazarme al Roque de los Muchachos, donde el cielo se abre como un manto negro, salpicado de estrellas,
y las condiciones para observar a Tres Ojos Atlas eran inmejorables. Me acompañaba Javier, un joven técnico con más entusiasmo que experiencia, que no paraba de hacer chistes malos para mantener el ánimo durante las largas horas sin dormir. ¿Sabes por qué los cometas no van al gimnasio?, me preguntó mientras ajustaba el telescopio. Porque ya tienen cola y no necesitan más ejercicio. Rodé los ojos, pero admito que sonreí. En el fondo, necesitaba ese toque de normalidad en medio del caos cósmico. Mientras Javier calibraba los instrumentos, me fijé en Marta, que había llegado temprano con un conjunto deportivo que dejaba entrever su figura atlética y que a su vez contrastaba con un collar de amatista que colgaba delicado entre sus clavículas. Tenía esa mezcla de fuerza y feminidad que a veces me desconcertaba, y otras me hacía pensar que el universo estaba lleno de paradojas, igual que el cometa que perseguíamos. La noche avanzaba y la anticola de Tres Ojos Atlas se dibujaba con claridad en las imágenes. Pero había algo nuevo, un destello intermitente, casi como un pulso eléctrico, que no habíamos detectado antes. Marta me señaló la pantalla con los ojos brillantes de emoción y un toque de nerviosismo. ¿Lo ves? No es solo que brille, es que parece tener un ritmo propio, como un corazón latiendo en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un corazón cósmico, ¿eh? ¿Será que el cometa nos está enviando un mensaje rítmico? ¿O simplemente quiere que le bailemos un pasodoble? Javier soltó una carcajada y añadió: Yo voto por el pasodoble, con mantón y todo. Esa broma alivió la tensión, pero no borró la inquietud que nos embargaba. ¿Qué mecanismos podían provocar ese pulso luminoso? Ninguna teoría conocida encajaba con esa conducta. Era como si el cometa tuviera vida propia, o al menos, alguna forma de actividad interna que escapaba a nuestra comprensión. Al amanecer, mientras empaquetábamos el equipo, recibí un mensaje urgente de Lucía. El equipo de la misión europea, JOICE, había confirmado que en noviembre podrían obtener espectros detallados del cometa durante su aproximación a Júpiter. Era una oportunidad única para estudiar su composición sin interferencias del Sol, y quizás descubrir qué procesos químicos le daban ese aire tan peculiar. Pero el mensaje traía una advertencia. La ventana de observación era limitada, y cualquier retraso podría significar perder datos cruciales. No podemos fallar, pensé, recordando las veces que la burocracia o la mala suerte habían echado por tierra grandes proyectos. Mientras conducía de regreso hacia Santa Cruz, la carretera serpenteaba entre pinares y acantilados, y el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos anaranjados y violetas. Pensé en cómo Tres Ojos Atlas, un visitante de otro sistema estelar, venía a recordarnos que el universo era mucho más extraño y sorprendente de lo que nuestra ciencia podía abarcar. Y en medio de esa reflexión, Marta me llamó para contarme que habían detectado otro fenómeno extraño. Partículas de vapor de níquel puro emitidas en ráfagas, sin hierro, como si el cometa estuviera escupiendo un metal refinado a través de grietas invisibles. Esto ya no es un cometa, es una fábrica siderúrgica ambulante, bromeó, pero sus palabras tenían un eco inquietante. Mientras colgaba el teléfono, miré al cielo por última vez antes de acostarme. Tres Ojos Atlas seguía allí, envuelto en su misterio, desafiando leyes físicas, jugando con la química, y quizás, solo quizás, contándonos una historia que aún no éramos capaces de entender. Pero una pregunta me rondaba con más fuerza que nunca. ¿Qué iba a suceder cuando el cometa comenzara su retirada y nosotros ya no pudiéramos seguirle el rastro? Porque en el fondo sabía que aquel visitante no nos había mostrado todo, y que lo peor o lo mejor estaba aún por llegar. Aquella tarde en el pequeño café de Garachico, mientras el aroma del café recién molido llenaba el aire, me encontré con Diego, un viejo amigo y experto en física de partículas. Diego vestía una camisa azul celeste ligeramente arrugada, con las mangas remangadas hasta los codos, mostrando un tatuaje discreto de una espiral galáctica en su antebrazo derecho. Tenía esa mezcla de intelectual distraído y aventurero que siempre me había fascinado. «Así que estás obsesionado con el cometa ese que parece salido de una película de ciencia ficción», me preguntó, dándome una palmada en la espalda con una sonrisa ladeada. Le expliqué todo: la coma oculta, el níquel puro sin hierro,
la anticola que apuntaba hacia el sol, y esa sensación de que el cometa parecía tener una agenda propia. Diego escuchaba atentamente mientras jugueteaba con la cucharilla del café. ¿Y has pensado que podría ser una especie de reactor natural? Algo que genera energía o transforma materia a niveles que no comprendemos. Soltó con entusiasmo. Un reactor natural, ¿eh? ¿Y qué hacemos si resulta ser una central nuclear cósmica y no un cometa? ¿Le damos la llave y esperamos que no explote? Le respondí entre risas, aunque por dentro me inquietaba la idea. Diego se encogió de hombros. La naturaleza siempre nos sorprende, pero no podemos dejar de preguntarnos. A veces la ciencia avanza gracias a las locuras que alguien se atreve a imaginar. Aquella conversación me hizo pensar que, quizás, estábamos viendo solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo. El cometa no solo era un visitante extraño, sino un laboratorio natural en movimiento, una cápsula del tiempo y la química cósmica que desafiaba nuestras categorías. Al día siguiente, en el observatorio, Marta apareció con una noticia que me dejó boquiabierto. El telescopio espacial James Webb había detectado moléculas de agua en el cometa, a distancias consideradas imposibles para la sublimación tradicional. Era como si 3 ojos Atlas estuviera produciendo agua en plena oscuridad del espacio profundo, un comportamiento fuera de toda lógica. Marta llevaba un vestido negro ajustado que me distrajo momentáneamente, con un pequeño colgante con forma de estrella que brillaba con la luz tenue del laboratorio. ¿No es fascinante?, dijo, con esa mezcla de pasión científica y un dejo de misterio en la voz. Fascinante y desconcertante. Este cometa no solo es un enigma, es un desafío a todo lo que creíamos saber, respondí. Mientras discutíamos las posibles explicaciones, una sombra cruzó por la ventana. Miré hacia afuera y vi cómo la noche empezaba a cubrir Tenerife, con las luces de la ciudad parpadeando al ritmo del viento. Sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Estábamos frente a un descubrimiento que podría cambiarlo todo, pero también frente a un misterio que podría dejarnos sin respuestas. Esa noche, antes de dormir, no pude evitar pensar en la frase de Lucía: nosotros somos los que queremos jugar, aunque no sepamos las reglas. Y en ese momento, me pregunté si el cometa estaba dictando esas reglas, o si simplemente nos estaba invitando a descubrir un juego mucho más grande de lo que imaginábamos. Pero mientras el universo seguía girando, y 3 ojos Atlas avanzaba en su viaje, una certeza me acompañaba. Estábamos a punto de enfrentarnos a algo que ni los libros ni las máquinas podían explicar. Y quizás, solo quizás, nunca estaríamos realmente preparados para lo que estaba por venir. La madrugada en el observatorio del Teide siempre tiene un aire especial, casi mágico, pero aquella noche algo se sentía distinto. El cielo estaba despejado, con estrellas que parecían brillar más intensas, como si quisieran llamar mi atención. Yo, con una chaqueta ligera y pantalones desgastados, me preparaba para una larga sesión de observación junto a Marta y Javier. Marta llevaba un conjunto negro ceñido, elegante pero práctico, con unos pendientes pequeños en forma de luna que captaban la luz de las pantallas. Javier, por su parte, había optado por una camiseta con estampado de galaxias, y no pude evitar bromear. Con ese atuendo, seguro que logras que el cometa se sienta en casa. Él sonrió, pero sus ojos reflejaban la misma mezcla de entusiasmo y cansancio que yo sentía. Mientras ajustábamos los instrumentos, comenzamos a notar algo nuevo en los datos. Pequeñas emisiones de gas que parecían seguir un patrón irregular, casi como si el cometa respirara a intervalos impredecibles. Era un comportamiento que desafiaba los modelos clásicos de actividad cometaria. Esto ya no tiene sentido, dije en voz alta, mientras mis dedos corrían por el teclado para analizar las cifras. Un cometa que respira. ¿Qué será lo próximo? ¿Que nos invite a bailar una jota? Marta rió, aunque con un dejo de nerviosismo. Si lo hace, yo me apunto. Pero entre risas y bromas, la realidad era que estábamos ante algo que no encajaba en ninguna categoría. Las emisiones de níquel seguían siendo un misterio aún mayor. No solo eran puras, sin hierro, sino que parecían estar vinculadas a esos pulsos de actividad que detectábamos. Javier, que siempre tenía una mirada curiosa, sugirió algo que me dejó pensativo.
¿Y si el cometa funciona como un organismo vivo, con ciclos de actividad? No sé, como una especie de ser cósmico que se alimenta del Sol para expulsar esos gases. La idea sonaba a ciencia ficción, pero en ese momento ni siquiera sabía si la ciencia ficción estaba tan lejos de la realidad. Mientras seguíamos observando, una alerta llegó desde el equipo de la misión JUICE. Se confirmaba el plan para estudiar el cometa en noviembre, pero con condiciones estrictas de tiempo y trayectoria. La presión aumentaba. Esa noche, antes de abandonar el observatorio, miré al cielo y pensé en la fragilidad de nuestra existencia frente a la inmensidad del cosmos. Tres Ojos Atlas era un visitante fugaz, un misterio que nos recordaba lo poco que sabíamos y lo mucho que quedaba por descubrir. Y mientras el cometa seguía su viaje, envuelto en su disfraz invisible y sus secretos, una pregunta me rondaba la mente, inquietante y clara. ¿Qué pasaría si, al final, no estábamos preparados para la verdad que nos esperaba? Porque en el fondo, todos sentíamos que Tres Ojos Atlas no solo nos mostraba su cara más extraña, sino que nos estaba preparando para algo mucho más grande. Aquella noche en el puerto de Santa Cruz, el aire estaba impregnado de sal y promesas. Paseaba entre las barcas de pesca, con la chaqueta abrochada hasta el cuello para protegerme del viento fresco, mientras repasaba mentalmente los últimos datos que había recibido de la misión JUICE y del telescopio Keck. Tres Ojos Atlas, ese enigmático visitante interestelar, me tenía completamente atrapado. Decidí hacer una llamada a Lucía, la astrofísica que siempre parecía ver más allá de lo evidente. Su voz al otro lado del teléfono era calmada, pero con ese toque de pasión que la caracterizaba. «¿Sabes?», me dijo, «cada vez que analizamos una nueva muestra, siento que el cometa nos está contando una historia que no podemos comprender del todo». Le pregunté si creía que había algo vivo en aquel cometa, y su risa suave me respondió, «No vivo, pero sí algo que desafía la vida tal como la conocemos. Una química que parece diseñada, pero sin un diseñador». Mientras hablábamos, recordé la última vez que la vi en el observatorio, con aquel vestido granate que abrazaba sus curvas con elegancia, y unos zapatos de tacón que resonaban sobre el suelo frío, una mezcla de fuerza y sensualidad que no pasaba desapercibida. «¿Crees que podríamos estar frente a un fenómeno artificial?», le pregunté, casi en un susurro. «Es una línea que muchos científicos temen cruzar», contestó, «pero no podemos descartar nada. El universo es demasiado vasto para limitarnos». Colgué con más preguntas que respuestas, pero con una sensación extraña, como si estuviéramos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestra historia para siempre. Al día siguiente, en el centro de control del observatorio, Marta llegó con una noticia inquietante. Habían detectado un aumento súbito en la emisión de níquel, acompañado de una fluctuación en la anticola que nunca antes se había registrado. «Es como si el cometa estuviera despertando», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Mientras todos corríamos para analizar los datos, sentí un escalofrío. El enigma de Tres Ojos Atlas no solo seguía creciendo, sino que parecía acercarse a un clímax que ninguno de nosotros podía prever. Esa noche, mirando las estrellas desde la terraza, pensé en lo pequeño que era nuestro mundo frente al cosmos, y en lo mucho que aún nos quedaba por aprender. Y mientras el cometa seguía su viaje silencioso, una sombra oscura cruzó mi mente. ¿Estábamos preparados para lo que se escondía en su núcleo? ¿O acaso aquel visitante traía consigo un secreto que pondría en jaque todo lo que creíamos saber? Porque en el fondo, sentí que Tres Ojos Atlas no era solo un cometa. Era un mensaje, un desafío, y quizás una advertencia. La noche en el observatorio del Roque de los Muchachos estaba especialmente silenciosa, como si el universo mismo contuviera el aliento. Yo, con una camisa de cuadros remangada y unos vaqueros cómodos, ajustaba los controles del telescopio, mientras Marta revisaba los últimos datos en su tablet. Su vestido rojo oscuro, sencillo pero con un corte que realzaba su figura, contrastaba con la luz fría de las pantallas, creando una atmósfera casi cinematográfica. «¿Te imaginas si este cometa fuera un mensaje codificado?», me dijo en voz baja, apenas un susurro entre el murmullo de los aparatos. «Un enigma que alguien puso ahí para que lo descifremos». Le lancé una mirada divertida.
Con lo mal que soy para los códigos, acabaría mandándole un «Hola, ¿qué tal?», cósmico y sin sentido. Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y fascinación que yo sentía desde hacía semanas. Las imágenes recientes mostraban que la anticola de 3 ojos Atlas se había intensificado, formando una estructura que parecía desafiar las leyes de la física. No solo apuntaba hacia el Sol, sino que su brillo vibraba con una frecuencia casi hipnótica. Era como si el cometa estuviera emitiendo señales, una especie de pulso lumínico que nos desafiaba a entenderlo. Mientras debatíamos las posibles explicaciones, una llamada urgente del equipo de Juice nos sorprendió. Habían detectado un cambio brusco en la composición química del cometa durante su acercamiento a Júpiter. La proporción de gases varió de manera inexplicable, y la emisión de níquel se disparó a niveles nunca antes observados. «Esto ya no es un cometa, es una caja de sorpresas interestelar», bromeó Javier, aunque su voz traicionaba la preocupación. La noche avanzaba y sentí cómo una mezcla de adrenalina y ansiedad se apoderaba de mí. 3 ojos Atlas no solo nos había atrapado con sus secretos, sino que parecía estar marcando el ritmo de una historia que no podíamos dejar de seguir. Pero justo cuando pensaba que nada podría sorprenderme más, Marta me mostró una imagen que me dejó sin aliento. Una sombra oscura, una figura indefinida, que parecía ocultarse en la proximidad del núcleo del cometa. No era un reflejo, ni un error de la cámara. Era algo real, y estaba allí. «¿Qué demonios es eso?», musité, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Marta se acercó, su rostro iluminado por la pantalla, y susurró: «No lo sé, pero creo que acabamos de encontrar la verdadera incógnita». Y en ese momento, supe que 3 ojos Atlas no iba a revelar sus secretos fácilmente, porque detrás de su brillo y sus misterios químicos, había algo más profundo, algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Y mientras el cometa continuaba su viaje, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué se ocultaba en esa sombra? ¿Un fragmento de otro mundo? ¿Una forma de vida? ¿O tal vez algo que desafiaba toda lógica? Solo el tiempo y nuestra valentía lo dirían. El amanecer en La Gomera me sorprendió en la terraza del hotel, con el horizonte teñido de tonos dorados y naranjas que prometían un día cálido. Aún sentado, con una camisa ligera y pantalones de lino, repasaba mentalmente las últimas imágenes que nos habían llegado del cometa 3 ojos Atlas. La sombra que Marta había detectado días atrás seguía sin explicación, y ahora, más que nunca, sentía que estábamos en el umbral de algo extraordinario. Recibí una llamada inesperada de Lucía. Su voz sonaba urgente, pero contenía una emoción contenida. «Hemos analizado la composición exacta del vapor de níquel y es imposible. No corresponde a ningún proceso natural conocido, y la estructura molecular es similar a la del níquel refinado industrialmente en la Tierra». Me quedé sin palabras. «¿Estás diciendo que el cometa está produciendo níquel como si fuera una fábrica humana?» «Exacto», confirmó ella. «Y lo más inquietante es que no hay señales de hierro, lo que rompe todas las reglas de la química cósmica». Mientras colgaba, una mezcla de asombro y temor me invadió. ¿Qué podía significar eso? ¿Cómo era posible que un objeto interestelar produjera algo tan artificial? Más tarde, en el observatorio, compartí la noticia con Marta y Javier. Marta, con su habitual mezcla de escepticismo y curiosidad, dijo: «Esto ya parece sacado de una novela de ciencia ficción. ¿Estamos seguros de no estar viendo fantasmas en los datos?» Javier bromeó: «Si el cometa tiene una fábrica de níquel oculta, espero que nos invite a una visita guiada». Pero la broma no ocultaba la gravedad del asunto. Aquella revelación nos obligaba a replantear todo lo que creíamos saber sobre los cometas y la química del universo. Esa noche, mientras observaba el cielo desde la terraza, una intuición me golpeó con fuerza. 3 ojos Atlas no era solo un cometa extraño. Era un mensaje, un enigma diseñado para que la humanidad cuestionara sus límites y su lugar en el cosmos. Y en ese instante, una sensación inquietante me recorrió el cuerpo. ¿Y si no estábamos preparados para la verdad que aquel visitante traía consigo? ¿Y si detrás de esa fábrica de níquel, de esa anticola imposible y de esa sombra oculta,
se escondía algo que cambiaría para siempre nuestro destino. Porque al final, el cometa no solo desafiaba la ciencia, desafiaba nuestra comprensión, nuestra realidad y quizás nuestro futuro. Y mientras Tres Ojos Atlas desaparecía lentamente en la oscuridad del espacio, su secreto más profundo permanecía intacto, esperando el momento justo para revelarse. La noche final en el observatorio del Teide era diferente, como si el propio cosmos estuviera conteniendo el aliento. El cometa Tres Ojos Atlas, ese visitante milenario y enigmático, se acercaba a su último acto en nuestro sistema solar antes de perderse en la inmensidad interestelar. Yo estaba solo en la sala de control, con la luz tenue de los monitores iluminando mi rostro cansado. Llevaba una camisa blanca arrugada, desabotonada en el cuello, y mis manos temblaban ligeramente mientras revisaba por última vez los datos recopilados. Marta y el equipo habían partido horas antes, pero yo no podía apartar la mirada de la pantalla. Las imágenes mostraban la anticola, brillante y persistente, desafiando todas las leyes físicas conocidas. La sombra misteriosa seguía ahí, cerca del núcleo, oscura y esquiva, como un secreto que se negaba a ser descubierto. De repente, llegó una notificación urgente de la misión JUICE, un aumento súbito en las emisiones de níquel, acompañado de una liberación masiva de gases desconocidos. Era como si el cometa estuviera despertando por última vez, revelando un espectáculo final antes de su partida. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la secuencia de imágenes. En un instante, una figura apareció claramente entre las sombras del núcleo. Una estructura geométrica, con líneas definidas, imposible de explicar por procesos naturales. Mi mente dio vueltas intentando asimilarlo. ¿Es esto real?, susurré para mí mismo, con la voz quebrada. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. No estás solo. Esto es solo el comienzo. Prepárate para lo que viene. La pantalla parpadeó y una última imagen apareció. Un destello de luz intensa que parecía atravesar la oscuridad, como una señal dirigida a nosotros desde lo desconocido. Apagué los monitores, me levanté y salí al aire libre. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban más que nunca. Sentí una mezcla de temor y esperanza, sabiendo que lo que habíamos descubierto cambiaría para siempre nuestra visión del universo. Tres Ojos Atlas se alejaba, llevándose consigo sus secretos, pero dejando tras de sí una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué otros misterios nos aguardan en las profundidades del cosmos? Y mientras la noche canaria me envolvía, supe que esta historia no había terminado. Era solo el primer capítulo de un enigma mucho mayor, uno que nos desafiaría a mirar más allá, a cuestionar lo imposible y a enfrentarnos a lo desconocido. Porque el universo es vasto y sus secretos infinitos.